muy importante, que es la epístola de los Efesios. Pablo no escribió esa epístola para corregir problemas de doctrina, no, tampoco problemas de conducta, sino que escribió esa carta en oración. Es una carta profunda, es una carta de altos vuelos, es una carta donde el Espíritu Santo le revela a Pablo profundidades de lo que es la iglesia, de lo que es el propósito de Dios, los judíos, los gentiles, lo que es la lucha espiritual. Y también, hermanos, cosas muy prácticas, por ejemplo, del matrimonio. Quizás Efesios es una de las epístolas que más claramente habla de cómo vivir una vida matrimonial de acuerdo al diseño de Dios. Habla también, por ejemplo, cómo educar a nuestros hijos. Fíjense qué práctico. Cómo tratamos a nuestros hijos. Y habla también de otro tema que nos ocupa por lo menos 8 horas todos los días. Y es el tema laboral. Cómo tratamos a nuestro jefe. Cómo nos entendemos con él. ¿Nos entendemos? ¿No nos entendemos? Esa relación es una relación justa, no lo es, etcétera, ¿verdad? Entonces, a modo de repaso, saben que esta epístola, espero que te las hayas leído por lo menos 2 veces entera, de corrido. Tiene 6 capítulos, ¿sí? Tiene 6 capítulos y Pablo comienza en el capítulo 1, después de saludarles, haciendo un cántico impresionante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Y empieza Pablo a alabar a Dios exponiendo las riquezas. El título que le hemos dado a esta epístola es este, ¿no? Ricos en Cristo. ¿Cuántos se lo creen eso? Que en Cristo somos ricos. A lo mejor a nivel material, pues no tienes nada, simplemente trabajas y te sostienes con lo que te da el trabajo, ¿verdad? Pero esta epístola nos hace ver que en Cristo Jesús somos ricos. Así que primero eleva un cántico y habla de las bendiciones que hemos recibido a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación, como la epístola ha nacido en esos tiempos de oración, Pablo eleva una oración. Y entre otras cosas, lo que pide a Dios es que los ojos de los efesios sean abiertos. ¿Sabes tú que nuestro espíritu tiene ojos también? Nuestro entendimiento tiene ojos. No solamente tenemos ojos físicos, sino que tenemos ojos espirituales. Y Pablo dice, Señor, abre los ojos de mis hermanos para comprender las grandes riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y de ahí pasa al capítulo 2. Y te recuerdo, si tienes ahí tu Biblia abierta, que el capítulo 2 empieza con una proclamación tan poderosa. Dice, Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? O sea, el capítulo 2 es ese tiempo en el cual Pablo nos muestra lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, el cambio poderoso, la identidad que tenemos en Él, la posición que tenemos en Él. Y viene ese versículo que conocemos de memoria, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras tampoco, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hablando de esa obra que ha hecho Jesús en la cruz, en el versículo 14, ¿verdad? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en la última parte, en el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿no? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso le hace entrar en el capítulo 3. El capítulo 3 tiene 2 partes importantes. Por un lado está el misterio, que no significa que sea algo oculto, secreto, esotérico. No, es una verdad que ha estado por tiempo velada y ahora en este tiempo actual Dios la desvela. ¿Y cuál es esa verdad? Pues que Dios está trabajando con la iglesia, no solamente con el pueblo judío, sino con la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para que también los gentiles puedan recibir la salvación y formar parte, ser coherederos y copartícipes del plan, de las promesas y de las bendiciones de Dios. Así que la primera parte es eso y la segunda parte del capítulo 3 es otra oración. Otra oración, ¿verdad? Dice Pablo, fíjate cómo dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a pedirles. Yo te hago esta pregunta, cuando tú oras, ¿qué le pides? Sacas la lista de la compra, Señor, dame un coche, quiero cambiar de trabajo, quiero una casa, ¿qué le pides? Porque yo estoy seguro que cuando Pablo escribe esta epístola, la iglesia de Éfeso tenía más de 1000 personas, en una iglesia grande. Seguro que habría gente entre ellos, muchos eran esclavos, que prácticamente a nivel material tenían muy poquito o nada. Pero Pablo no hace el énfasis ahí. Seguramente algunos no tenían trabajo, otros, bueno, tendrían carencias de tipo físico material, pero Pablo no menciona absolutamente nada de eso.
sino que Pablo, cuando dobla sus rodillas y clama ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le pide? Le pide que puedan conocer la profundidad, la anchura del amor de Dios, que puedan experimentar un crecimiento en lo eterno y que puedan vivir todas las riquezas que tienen en Cristo Jesús. Así que los 3 primeros capítulos de esta epístola hablan acerca de la doctrina, cuáles son nuestras riquezas en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 deja la exposición y entra en una exhortación, es decir, pasa de la doctrina a la parte práctica, las partes prácticas de nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones? Creo que sería bueno cerrar las ventanas, es demasiada la corriente, por favor, lo sugieres. ¿Cuáles son las implicaciones terrenales y concretas en la vida diaria? ¿Verdad? Y la palabra clave que utiliza Pablo en esta segunda parte, acuérdate, hemos hablado de los 3 primeros capítulos, en el 4 comienza la segunda parte. ¿Sabes cuál es? Andar. Es una acción que es muy común, ¿verdad? Para nosotros, andar, que en este caso Pablo habla, andar sería comportarse. Y Pablo nos insta, aplicando la doctrina que nos ha enseñado, a 5 aspectos, ¿verdad? El primero de todos es andar en unidad, el que vamos a ver hoy. El segundo es andar en santidad. El tercero es andar como hijos de luz. El cuarto es andar en Cristo Jesús en el orden, en las relaciones maritales, filiales y laborales. Y el último, como Pablo estaba escribiendo y una de sus muñecas estaba con la esposa atada al soldado romano, recuerda que a Pablo le dejaron estar en una casa en Roma, ¿no? Era una prisión condicional, llamaríamos hoy, y desde ahí él recibía a la gente y escribía, ¿no? Entonces tiene al soldado romano al lado, con la armadura, y desde ahí él echa un vistazo y dice, mira, nosotros somos llamados, tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha espiritual, una gran lucha espiritual. Esta semana es una semana de mucha lucha, ¿te has dado cuenta? Sí, porque lo que están haciendo a través de la televisión y de los medios y las redes es exaltar los poderes de las tinieblas. Están exaltando 2 valores. Halloween exalta 2 valores. Abre los ojos y tienes hijos, ¿verdad? Uno, las tinieblas, y el otro, la muerte. Es un culto y una exaltación a las tinieblas y a la muerte. Y recuerda, Cristo declaró que yo soy la luz del mundo y yo soy la vida. Amén. En Cristo tenemos la luz y tenemos la vida. Y la iglesia tiene que declarar la luz de Cristo y la vida de Cristo donde está. Amén. Entonces son los 5 aspectos importantes, andar en victoria. Así que nos vamos a centrar hoy, ya hemos situado la enseñanza en el capítulo 4. Bien, me acompañáis por favor y vamos a leer despacio este capítulo y vamos a desglosarlo para que puedas entenderlo. Tienes un bloc de notas, es bueno que anotes la palabra para digerirla en tu casa y sobre todo para aplicarla. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, acuérdate, son 5 andéis, ¿vale? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, toma nota de esta palabra es muy importante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7, un. Vamos a ver qué significa eso. Pablo repite 7 veces la palabra un o una. Muy bien. Versículo 7. Pero a cada uno, a ti también, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del plan del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó, ahora fíjate, aquí habla de 5 ministerios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiero parar aquí un momento. Recuerda que esta epístola tiene un mensaje muy poderoso. El Señor no nos ha llamado a ser pobres en Cristo, ni a ser inmaduros. El Señor nos está llamando como iglesia a ser una iglesia rica, una iglesia madura. Amén.
¿Sí? Es importante que entendamos eso. Ese es el mensaje tan poderoso, ¿verdad?, de esta epístola. Un llamado a la iglesia, a ser una iglesia rica en Cristo y a ser una iglesia madura. Sigo leyendo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños inmaduros. ¿Has visto el niño cuando coge la pataleta? Empieza a llorar, ¡ah! No sabe lo que quiere. Simplemente no sabe lo que quiere. En ese momento lo que necesita es un padre amoroso que le discipline y le centre, ¿verdad?, para que sepa realmente lo que quiere. Entonces dice aquí la palabra de Dios que espiritualmente no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, creyentes que van buscando el último avivamiento, la última sensación, la última caída. Eso es total inmadurez, ¿verdad?, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, ¿verdad? Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Espíritu Santo, tú estás aquí en medio de nosotros y queremos hoy que tu palabra nos nutra, Señor, que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos ilumine, Señor, que tu palabra nos haga ver cómo están nuestras vidas. Queremos ese espejo para mirarnos, Señor, y poder disponer nuestra vida a crecer, a ensancharnos, Señor, oh Dios, a ser como tú, Padre, y a reflejar tu imagen. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, úngenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tratar de hacerlo muy sencillo y vamos a señalar de estos versículos, estos 16 versículos, 3 partes, ¿verdad? Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera, y lo quiero hacer con frases sencillas, que todos entendáis, es un llamado que lo he titulado Esfuérzate mucho en guardar la unidad, ¿verdad? Esfuérzate mucho. Ahora, recuerda que cuando Pablo habla de la humanidad, de las familias, de la gente, de las relaciones, dice algo. Dice que las personas, las familias, la sociedad están divididas y están rotas, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo roto, en un mundo dividido, en un mundo que está, en desunidad total. Ahora, ¿para qué viene Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para unir, Jesús vino para sanar, Jesús vino para salvar, para sanar esa ruptura espiritual que hay en nuestras vidas. De hecho, Pablo dice, Jesús vino para reunir todas las cosas, reconciliando al hombre con Dios, vertical, y también a los hombres unos con otros, ¿verdad? Esa es la labor de Jesús, judíos y gentiles. Y ahí, en esa labor que Él quiere hacer, nos coloca a nosotros, sitúa a la iglesia. Y nos dice que la iglesia es el centro del propósito de Dios, porque son personas que ya experimentaron una restauración, una sanidad, experimentaron esa unidad de Dios y ahora son llamados a llevarlo al mundo. Primero tenemos que experimentar algo para podérselo llevar a los demás, para que los que viven sin Cristo lo reciban a través de nosotros. Entonces Pablo comienza este capítulo, quiero enfatizar esto, con un ruego muy potente. Fíjate lo que dice, yo, es la única vez en las epístolas que Pablo empieza así, yo, os lo estoy pidiendo yo, hermanos, preso en el Señor. O sea, estoy en la cárcel, estoy pagando un alto precio por predicar el evangelio y quiero que sepáis algo, ¿verdad? Yo, Pablo, que escribe esta carta, preso de Cristo, os ruego. Qué importante es eso, os ruego, y luego abajo añade que seáis solícitos. Vamos a explicarlo. Fijaros, para que nuestro mensaje, y te recuerdo que estás en el País Vasco, es un país que ha vivido una herida por el terrorismo que todavía no está sanada, ¿verdad? Tenemos aquí una serie de situaciones que se han pasado de generación a generación, de ruptura, ¿verdad? De asesinatos, de sangre inocente derramada. Esta tierra ha sido marcada por la sangre de personas inocentes que han muerto, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué tierra estamos pisando para que la iglesia pueda predicar con efectividad un mensaje e impactar. Evidentemente nosotros somos llamados a experimentar primero y antes la armonía, la unidad y la paz que Cristo produce. Cristo ha hecho posible que judíos y gentiles formemos un mismo cuerpo. Pero ¿sabes algo? Y esto es lo que Pablo nos descubre. Aún
en nosotros, que hemos experimentado la salvación, la restauración, aún todavía hay algo que se llama la vieja naturaleza, ¿verdad? Y la vieja naturaleza quiere división, quiere contienda, quiere chismes, quiere maledicencia. Entonces Pablo, como es consciente de esa lucha que tú y yo tenemos, todos la tenemos, Pablo, ¿qué hace? Les ruega encarecidamente que su conducta esté marcada por una solicitud para guardar la unidad del espíritu, la armonía y la paz. ¿Verdad? Voy a pedirle a Adrián que pase aquí, coja la guitarra, que nos va a hacer una demostración de lo que estoy explicando, ¿verdad? Es decir, cuando andamos en el espíritu, cuando andamos de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados, es posible que como iglesia, como familias, como matrimonios, podamos vivir una unidad verdadera, aunque seamos diferentes. Hasta donde yo conozco, creo que estamos aquí de 18 naciones, de diferentes lugares, ¿verdad? Del mundo. Tenemos una familia hasta de Nepal, bien lejos, con diferentes culturas, ¿verdad? Somos diferentes. Ahora, eso no quiere decir que porque somos diferentes no podemos vivir unidos en Cristo Jesús. La unidad del Espíritu está siempre dentro de la diversidad, ¿verdad? En Cristo es posible una verdadera unidad dentro de la diversidad. Y hay dos palabras que yo quiero explicarte. Una es la palabra unidad y la otra es la palabra armonía, ¿verdad? Según el diccionario, unidad es estar de acuerdo, tener una misma mente y un mismo corazón, aunque seamos diferentes. Y creo que nuestra congregación lo tenemos claro, ¿verdad? Somos de diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes colores, diferente latez, etcétera, etcétera. Y fíjate, cuando Pablo les escribe a los Corintios, que era una iglesia también muy variopinta, en el capítulo 1, el primer ruego que les hace dice, os ruego otra vez, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Era el ruego de Pablo, que es el tema también de esta epístola. Ahora, ¿qué es la armonía? Bueno, yo le voy a pedir a Adrián que toque varias notas que no hacen armonía. A ver, ustedes lo escuchan, tenemos el sonido ahí. Varias notas que no hacen armonía. A ver. ¿Suena bien o mal? Suena mal. Vale. Ahora le vamos a pedir que haga un acorde. Un acorde son varias notas diferentes y distintas, pero que son armónicas. A ver. Es el de sol, ¿no? Suena bien. Dale un poquito más. ¿No? Son 3 notas diferentes. ¿Qué notas son, Adrián? Sol, si y re, para los que saben algo de música, son 3 notas completamente diferentes, somos diferentes aquí todos, somos distintos, diferentes países, diferentes culturas, pero el Señor nos ruega y nos exhorta a que seamos uno. Entonces, ¿qué es la armonía? La armonía es la adaptación, fíjate, la adaptación de cada parte con las demás. Cada parte, que es diferente, que es distinta, se acopla a las demás para formar un todo que funciona en común acuerdo. Esa es la armonía. Eso es lo que dice el diccionario. Déjame que lo repita porque no está puesto aquí, ¿no? No está puesto ahí. Entonces, la armonía es la adaptación de cada parte con las demás. ¿Sí? Tu hermano que es de Honduras, ¿verdad? Y tú eres de Chile. Y tenéis 2 formas de comer distintas, 2 formas de tomar el café distintas, digo yo, y muchas cosas distintas. En casa lo tenemos, ¿verdad? En casa, bueno, Esther es de Colombia, yo soy de aquí castellano. Una hija vive en Suiza y la otra vive en Holanda. O sea que imagínate, cuando nos ponemos a hacer comidas, la mezcla que tenemos, de todos los lados. Y como he vivido en Canadá y en Estados Unidos, también entran platos de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Entonces la cosa se amplía bastante, ¿no? Ahora, el hecho de que tengamos trasfondos tan distintos, lo que el palabra de Dios nos dice es que eso no nos impide. Al contrario, yo digo, eso nos enriquece. Para mí es una bendición tener una esposa colombiana. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que me han enriquecido mi vida en la diversidad, ¿verdad? Y que nuestras hijas también enriquecen, ¿no?, nuestra herencia cultural. Así que armonía es la adaptación de cada parte con las demás para formar un todo que funciona en total acuerdo. Quiero decirte algo también muy importante en la Biblia. Una de las grandes diferencias gracias Adrián, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿sabes cuál es? Que en el reino de la luz, en el reino de Jesús, predomina el amor y el acuerdo. Y en el reino de las tinieblas, lo que predomina es las rencillas, las contiendas, el odio, el resentimiento, la falta de perdón,
¿verdad? Y la falta de acuerdo, la falta de acuerdo. Entonces, cuando tú tienes una situación matrimonial, tienes que plantearte, a ver, ¿esto de quién viene? ¿Viene del Señor o viene del enemigo? Porque si lo que está haciendo eso es enfrentarme a mi esposa, ¿verdad? Ir yo por un lado, ella por otro lado, realmente no es de Dios, por más espiritual que tú te creas, ¿verdad? No es de Dios, porque en el reino de Dios predomina la luz, la verdad, el amor y, escúchame, y el acuerdo. Y en el reino del enemigo, en el reino de las tinieblas, es justamente todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cometido del creyente? Producir unidad, ¿no? Es producir unidad, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice aquí, nos ruega encarecidamente que guardemos, mantengamos y cuidemos esa unidad. Ahora, la pregunta es esta, ¿vale? ¿Qué tenemos que poner nosotros de nuestra parte para que eso suceda? Porque tú sabes de sobra, hermano, que porque vengas aquí a la iglesia y le digas a un hermano, Dios te bendiga y le des la mano, no por eso quiere decir que ya estamos funcionando en armonía. Ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. ¿Vale? Entonces, Pablo nos dice que tenemos que poner 4 cosas, toma nota de esto, 4 ingredientes para que realmente demostremos que somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Recuerda que la unidad no la produces tú ni yo, no la producimos nosotros, la produce el Espíritu Santo, pero sí somos responsables de guardarla, de cuidarla y de mantenerla. 4 conductas, las tienes aquí. La primera, la humildad. La humildad significa que yo pienso más en el otro que en mí, que sacrifico mis intereses en beneficio de los demás. Cuando Pablo está escribiéndole a los romanos sobre cómo tratarnos unos a otros, Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando tú tienes una situación difícil, ¿sabes cuál es la postura de una persona humilde? Que no va a pelear nunca, es me voy a poner en el lugar del otro. Y mi hermano tiene un valor por encima de mí. Lo segundo que nos dice aquí, la segunda conducta es la mansedumbre, ¿verdad? Es decir, no reaccionar mal cuando pisan nuestros derechos, no reaccionar con venganza, con chisme, con maledicencia, con resentimiento cuando nos hacen daño, sino dejar nuestros derechos en las manos de Dios. Tenemos un ejemplo tremendo, el de Moisés. Su propia hermana le critica, le cuestiona con quién se ha casado cuando estaba en su derecho lícito. Y además se alía con Aarón. ¿Y Moisés qué hace? Boca cerrada. ¿Por qué? Porque tenía muy claro que lo que él estaba haciendo delante del Señor era correcto y si alguien le tenía que defender era Dios. Él no se tenía que defender a sí mismo, ¿verdad? La mansedumbre. Lo tercero, la paciencia, soportar todo lo que otros puedan hacernos. Y claro, ahí tela, ¿verdad? Cuando llega la paciencia, ¿no? A veces con que nos miren ya nos ponemos a la defensiva, sacamos las garras, ¿no? La paciencia nos lleva a perdonar 70 veces 7. Por eso es que si no hay perdón no hay matrimonio, si no hay perdón no hay familia, si no hay perdón no hay iglesia. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Y la paciencia es perdonar las faltas de los demás y sobrellevarles. Y la cuarta conducta que nos dice es el amor ágape, que nos lleva a ponernos en los zapatos del otro y hacerle el mayor bien sin importar lo que nos hayan hecho. ¿Verdad? Sin importar lo que nos hayan hecho. Ahora, Pablo avanza un poquito después de hablarnos cómo a través de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor guardamos, mantenemos y cuidamos la unidad. Y nos dice de qué unidad está hablando, porque claro, hoy estamos en un mundo globalista, ¿no? Entonces esto está como muy de moda, ¿no? Está como muy de moda que nos llevemos todos bien, ¿verdad? Que aquí no pasa nada y que todo vale. Sí, esa es la filosofía que tenemos hoy, ¿no? Y para ejemplo de eso, pues está la clase política, pero Pablo no está hablando de esa clase de unidad, ¿no? La verdadera unidad de los creyentes nacidos de nuevo no es un producto de la organización humana, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver con el universalismo de que todos se salvan porque Dios es un Padre muy bueno, no tiene nada que ver con el ecumenismo de que, bueno, todos somos cristianos, ¿verdad? Y nos podemos juntar con este, con el otro, y como Dios está en todos, pues ya está. O el panteísmo, Dios está en todas las partes.
Entonces es muy fácil hacer la unidad, ¿no? En los árboles también. Dios está en las montañas, etcétera, etcétera. Todo es Dios, dice el panteísmo. Nada de eso está hablando Pablo aquí. Sino que Pablo está hablando aquí de una unidad que es el reflejo de la misma Trinidad. En la misma Trinidad existe una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la que está hablando aquí. Los tres son Dios, los tres son diferentes en funciones, pero son uno. Sí, y nunca están en desacuerdo. Y esta unidad es de la que nos habló Jesús. Y escúchame algo, Jesús sigue orando hoy en día por nosotros para que vivamos en esta unidad como iglesia. Juan 17, tienes que conocer esta oración de Jesús. Él la hace por nosotros porque está intercediendo por la iglesia. Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído después. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dios no hace chapuzas, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y dice, Padre, ok, no, hasta ahí, hasta el 23. Entonces, Pablo dice que hay 7 unos, los acabamos de leer, ¿verdad? Si vuelves otra vez a Efesios, que constituye la verdadera unidad, que no es hecha por los hombres, sino que es un reflejo total de esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros, la iglesia, en un País Vasco que está dividido, marcado y herido todavía por conflictos que no se han solucionado, reflejemos la misma unidad que hay en la Trinidad. Fíjate qué misión y qué propósito tan grande. Personas tan sencillas, ¿verdad? Y tan pecadoras como tú y como yo, seamos un reflejo. Empezando por nuestra vida de familia, por nuestros matrimonios, por la iglesia, ¿verdad? Seamos un reflejo de esa unidad tan maravillosa que hay en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ¿cómo es? 7, fíjate, un solo cuerpo. Cada miembro es diferente, pero todos formamos un cuerpo y Cristo es la cabeza. El segundo uno, hay un solo Espíritu, que es el que da vida a la iglesia. En 1 Corintios, cuando Pablo les habla del Espíritu Santo y del papel que él cumple en medio de nosotros, en el capítulo 12, versículos 11 al 13, dice esto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y el versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo tercero, el tercer uno dice, y tenemos una misma esperanza, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque estamos seguros que Cristo volverá pronto y estaremos para siempre con Él en el cielo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? En medio de un mundo que está al revés y todo lo que estamos viviendo, tenemos una esperanza viva. Pedro dice que no se va a marchitar nunca. Es una esperanza viva y real que nos impulsa cada día, ¿no?, a vivir para el Señor. Cristo volverá pronto y estaremos para siempre con Él en el cielo. El cuarto uno dice que hay un Señor. ¿Cuál es el dueño de todo? ¿Verdad? La autoridad máxima es Jesús. Hay solamente un Señor, que es Jesucristo. La quinta, hay una fe, es decir, para que tú seas cristiano no vale que tu abuelo fuera cristiano o fuera pastor, o tu tía fuera monja, o el primo sea cura, ¿verdad? No, nada de eso. Aquí lo que nos está diciendo es que la única manera de llegar a ser hijo de Dios, no primo ni sobrino, no, hijo de Dios, ¿verdad?, es poner nuestra fe en Jesús, poner nuestra confianza en Cristo Jesús como Salvador y Señor para ser salvo. Y esa clase de fe salvadora es la única fe que produce el nuevo nacimiento. La número 6, hay un bautismo. Es tan importante, ¿verdad? Y te invito, aprovecho esta mención para invitarte al bautismo, a que te comprometas con el Señor en el acto público del bautismo. Tendremos bautismos en diciembre, Dios mediante, ¿verdad? Un bautismo, el bautismo por inmersión es una confesión pública de Jesucristo y es un paso de obediencia que nos lleva a formar parte de la iglesia. Y el séptimo, hay un solo Dios. Claro, este es un problema, ¿no? Porque Pablo estaba predicando a una sociedad politeísta. O sea, los romanos y los griegos tenían un Dios para todo.
Necesitamos lluvia, vamos a clamar al Dios de la lluvia. Necesitamos que nuestros animales sean fecundos, pues vamos a clamar al Dios de la fertilidad. Vamos a ir de viaje, clamemos al Dios que nos protege. O sea, había cientos de dioses y los griegos también. Y Pablo se levanta como Abraham en su tiempo y dice, no, solamente hay un Dios verdadero que ha creado los cielos y la tierra, ¿verdad? Y hoy los dioses son de otra forma. Hoy los dioses es el deporte, ¿verdad? Es las películas, es tantas imágenes que nos llegan a la vista y que tratan de robar nuestra adoración y nuestro corazón para que les demos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra pasión y nuestra ilusión y pasemos horas dedicándoselas a ellos. Esa es la idolatría que tenemos hoy, hermanos, ¿verdad? Entonces, Pablo dice aquí, solamente hay un Dios, creemos en ese Dios que es el creador y sustentador de todo lo que existe. Bien, así que lo primero, hermanos, lo primero que Dios nos dice a través de estos versículos, ¿verdad? Que nos esforcemos mucho en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que Él ha producido y que nos ha dado a la iglesia. Lo segundo, Pablo anima aquí y nos anima a servir con los dones que has recibido. Pero tú dirás, no, pero es que yo no predico, pastor, ¿qué dones? Yo vengo, me siento y ya está. No, Pablo aquí nos desafía a todos. Fijaros, porque dice, empieza el versículo 7 con un pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. O sea que no te puedes caquear y decir, no, a mí no me ha tocado nada. Sí, todos los que estamos aquí hemos experimentado al creer en Jesús, ¿verdad? Su gracia. Y nos dice Pablo que el Espíritu Santo se manifiesta en la diversidad y en la multiformidad que enriquece el cuerpo. Para mí, hermanos, como pastor, uno de los momentos que más alegría me da, ¿sabes cuál es? Cuando veo, como en la campaña de Nick, veo a todos los hermanos poniendo en acción su don, ¿verdad? Uno que tiene la carga por interceder, otro que tiene la carga por repartir, otro que tiene la carga por invitar, otro que prepara con tanto cariño, ¿verdad?, algo para picar, el otro que pone las sillas, el otro que viene a limpiar. O sea, cada uno, ¿no?, activado en lo mismo con su don y sirviendo para un mismo propósito. Esa es la iglesia, hermanos. Y eso es maravilloso, porque yo sé que eso realmente le agrada a Dios, ¿verdad? Somos diversos, ¿sí? ¿Verdad? No todos barren. Cuando hay una campaña hay que hacer otras labores. A lo mejor otros lo que están haciendo es un PowerPoint y no sabemos ni quién lo ha hecho, o está poniendo los cables de la pantalla, ¿verdad? O está haciendo la conexión, o tantas labores que hay, ¿no? Pero todos, en la diversidad, en la multiformidad, nos hemos movilizado con un mismo propósito, ¿verdad? Entonces, fijaros, aquí, después de que Pablo nos habla de cómo guardar la unidad, nos habla de las 4 conductas y de las 7 realidades que la constituyen, da un giro, ¿verdad? Y nos dice, mira, cada uno de vosotros tenéis un don. O sea, todos podemos aportar, y no dice solamente podemos, sino que todos debemos aportar. Ser creyente, ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia, no tiene nada que ver, lo vamos a ver ahora, con sentarse y venir solamente a que me den. Sino al contrario, vengo a aportar, vengo a dar lo que Cristo me ha dado antes a mí. Y hay 3 maneras en las cuales Pablo nos dice que su gracia se ha manifestado en nuestra vida, ¿verdad? Una, por la salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y este no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego, por tanto, cuando somos salvos, hemos experimentado la gracia, que es un don inmerecido. La salvación es un don inmerecido. Cada uno ha recibido gracia en diferentes medidas, de acuerdo a su función en el cuerpo de Cristo. Y ¿sabes algo? La palabra de Dios nos dice que cada miembro es necesario y es importante, pero tiene una función diferente. En Corintios dice, pueden ser todos ojos, ¿no? El cuerpo necesita los ojos, pero necesita los oídos también, ¿verdad? Y necesita el hígado, necesita el páncreas, y necesita las uñas, necesita las pestañas. Quizás hay partes de nuestro cuerpo que ni las vemos, ni las apreciamos, pero están ahí. El apéndice, por ejemplo. Bueno, ten un problemita con el apéndice, verás. El cólico miserere y adiós, ¿no? Una infección de algo tan insignificante que parece que no sirve para nada, pero está ahí puesto por Dios para algo, ¿verdad? Para algo. Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Lo segundo que nos dice es que Cristo es el que da los dones. Cuando estábamos en Canadá estudiando este tema, el profesor nos dio una definición que yo nunca he olvidado. ¿Qué es un don? Si todos tienen dones, tú tienes dones, tú vienes aquí, Dios te ha puesto aquí para aportar algo. Vale, entonces, ¿qué es un don? Para mí fue muy patente esto cuando estuvimos ministrando en África, en un lugar donde había tanta necesidad espiritual, emocional y de pobreza.
Tanta necesidad. ¿Qué es un don? Bueno, es una manifestación particular de la gracia a través de un creyente, no dice del pastor, de un creyente, para suplir una necesidad concreta. Yo me preguntaba cuando veíamos tantas sanidades, gente instantáneamente caer al suelo y ser liberada de posesiones en esa noche. Yo decía, Señor, ¿cómo que en España no nos pasa esto? Muy sencillo, porque es que esas personas, el único recurso que tienen es Cristo. No tienen dinero, no tienen medios, no tienen médico, no tienen nada, ¿verdad? El único remedio que tienen es Jesús. Y como ve su fe y su búsqueda, Jesús llega allí y empieza a derramar su gracia y su poder a través de, no del evangelista. Nos movíamos entre la gente, algunos de ellos eran simplemente jóvenes que habían ido a ayudar y Dios les usaba en liberación, en sanidad de una forma impresionante. Entonces, ¿qué son los dones? Es una manifestación particular de la gracia a través de un creyente para suplir una necesidad concreta. ¿Y esos dones quién los ha dado? Cristo los ha dado. ¿Y dónde los ha derramado? Aquí, en tu vida. Por lo menos un don tienes, por lo menos, ¿verdad? Porque nos dice Pablo que lo que sucedió es que Cristo venció, subió a los cielos, lo llenó todo y dice que descendió y dio dones a los hombres. Todo es por gracia, Él lo ha hecho para la iglesia. Y algo muy importante es que el dueño de los dones es Jesús, ¿verdad? Cristo lo ha llenado todo con su gloria. Fijaros cuando Pedro está predicando en Pentecostés, lo que les dice a las personas que habían visto cómo eran llenos del Espíritu Santo y adoraban a Dios. Les dice en el capítulo 2:33 de Hechos, 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y que vosotros oís. Cristo es el dueño de los dones, ¿no? Y a Él le pertenece todo, pero Él los ha dado y los ha regalado a la iglesia. Bien, entonces una pregunta que es importante, que seguramente alguna vez te lo has hecho tú. Vale, dentro de los dones de Dios están los 5 ministerios. Y la pregunta es esta, ¿quién pone los ministerios en la iglesia local? ¿No? ¿Quién pone en la iglesia los dones de ministerio en acción? Las personas que son pastores o evangelistas se autonombran a ellos mismos, ¿verdad? O es un nombramiento porque la iglesia es una democracia. ¿Cuál es el orden de Dios? Me parece muy importante aclarar esto a toda la iglesia, ¿verdad? El orden de Dios para establecer ministerios en la iglesia y en el cuerpo es este. Primero, hay un llamamiento de Dios, porque dice, Él mismo constituyó. Es decir, nadie puede ministrar en un ministerio, sea el de pastor que más conoces, de profeta o de lo que sea, autonombrándose. Si partimos de esa base, eso es erróneo ya. Ese ministerio es falso. Porque dice, Él constituyó. Jesús tiene que llamar a esa persona, como nos explicaba Maxi el pasado fin de semana, ¿verdad? Cristo llama y Cristo pone en autoridad. Lo segundo que tiene que pasar es que esas personas están un tiempo de prueba ejerciendo los dones en la iglesia local, ¿verdad? Y desarrollando su vida espiritual y su carácter. Un tiempo que puede ser, no sé, el tiempo que sea, varios años, ¿no? Josué estuvo preparándose 40 años, Timoteo no sabemos exactamente cuánto, pero Eliseo también, etcétera. Un tiempo de prueba y de ejercicio donde el candidato sirve en la iglesia local y desarrolla carácter. Lo tercero es que los ministerios establecidos en esa iglesia reconocen el llamamiento. No se nombra a sí mismo, lo reconocen que ese hermano tiene un llamado al pastorado, por ejemplo, o tiene un llamado a ser maestro de la palabra. Los hermanos que están, el ministerio de la iglesia lo reconoce y la iglesia, la asamblea también lo ve. Fíjate el ejemplo en Hechos 14, Hechos 14:23, cuando Pablo tenía que dejar a las personas a cargo de las iglesias que plantaba, aquí establece un principio. Dice Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Entonces, Pablo evidentemente lo hacía de una forma regular, presentaban a estas personas, ancianos o pastores, a la asamblea para que la asamblea confirmara el ministerio que había en ellos, reconociera lo que ya estaban haciendo, cómo Dios les estaba usando, ¿verdad? Y a través de la imposición de manos los ordenaban para conferirle autoridad delegada y para que la iglesia les obedezca. Bien, ahora, entonces, dicho esto, hermanos, ¿cuál es la finalidad de los 5 ministerios? Bien, los 5 ministerios. Pablo nos dice, ¿vale? No nos vamos a olvidar del texto, dice que él constituyó, estoy en el versículo 11, 5 ministerios. ¿Cuáles son? Si coges tu mano, lo vas a aprender esta mañana de una forma fácil. Fíjate, este dedo que ves aquí, ¿verdad? Es el apóstol, ¿ok? Apóstol,
profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 ministerios que con los dedos de la mano lo podemos entender bien. Entonces, lo que la palabra nos dice es que los 5 ministerios no son los que hacen el trabajo. Y el miembro no puede ser un mero espectador. Si yo me levanto una mañana y no puedo mover este dedo, ¿qué crees que hago? Me voy al médico, ¿no? Porque si este dedo está bien, lo tengo que mover, ¿no? Si el dedo se considera miembro del cuerpo y lo tengo paralizado, no lo puedo mover o me duele mucho, entonces algo está pasando ahí. Cuando un miembro es miembro del cuerpo de la iglesia, se entiende que está activo, que está sirviendo, está desarrollando los dones, evidentemente, ¿verdad? Entonces, cada uno de los 5 ministerios es un regalo de Cristo para la iglesia, con la finalidad de ¿qué? De que perfeccionen a los creyentes. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un partido de fútbol, ¿es el entrenador el que juega el partido? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Quiénes son los que juegan el partido? Los jugadores, ¿no? Bien. ¿Y qué hace el entrenador? Les capacita, les entrena, les da una visión clara de cómo, con vídeos, cómo trabajar ese partido, les da una estrategia, etc. Pero hermanos, fijaros, en la iglesia esto a veces no lo entendemos, ¿verdad? Pensamos que es el pastor el que tiene que hacer la obra del ministerio. Pablo dice aquí que no es esa la función ni del apóstol, ni del profeta, ni del evangelista, ni del pastor, ni del maestro, sino que los 5 ministerios, que son un regalo para la iglesia, Dios los ha provisto, ¿para qué? Para entrenar a los santos a que hagan la obra del ministerio. Es muy curioso que la palabra perfeccionar en griego significa 3 cosas. Fíjate, entablillar un miembro roto, poner en su lugar un miembro dislocado, remendar las redes o equipar completamente, formar, guiar para que haga el trabajo. Entonces, cada miembro de la iglesia está llamado a servir y ministrar conforme a los dones que Dios le ha dado, ¿verdad? Y en este caso el pastor tiene una misión que es capacitar y guiar para que los miembros hagan el trabajo, ¿verdad? Pablo dice aquí 3 cosas. Dice que los miembros de la iglesia hacen las obras del ministerio. Segundo, que edifican el cuerpo con sus dones. Y yo diría tercero, déjame que se lo ponga así, en lenguaje de ganadería. Dan a luz los corderos, que son las almas nuevas a las cuales discipulan. ¿Sí me entiendes el término? ¿Verdad? Dios te usa a ti para que tú puedas llevar a Cristo a otras personas y puedas ser un padre o una madre espiritual en el crecimiento de ellos. En una iglesia que está creciendo, sería realmente imposible esperar que el pastor discipulara y pasara tiempo con cada persona recién convertida. Eso es materialmente imposible, ¿verdad? Pero la otra parte sí, entrenar y capacitar a los hermanos para hacer la obra del evangelismo, ¿verdad? Y el discipulado, eso sí. Entonces quiero hacer una descripción breve, porque todo esto, bueno, es mucho lo que hay que hablar de los 5 ministerios, para que tengas una idea clara de qué son los 5 ministerios. Entonces vamos a usar la mano, ¿vale? Otra vez. Imagínate que estás en el cole, ¿vale? Sentado ahí en el banco. La mano derecha, ¿vale? Entonces tenemos 5 ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo cada dedo representa lo que hace cada ministerio. El apóstol, que es este dedo, ¿qué hacemos con este dedo? Tocamos todos, ¿no? Este dedo afecta a todos los demás, puede tocar a todos los demás dedos. ¿Bien? Vale, afectarles. Cuando yo cojo algo, normalmente lo cojo con estos 4 dedos y aprieto, ¿no? Con este. Muy bien. Entonces, un apóstol es un enviado. ¿Qué hace un apóstol? Establece las iglesias en lugares no alcanzados, pone fundamentos de esas iglesias, ordena ancianos, supervisa las iglesias y vela por la doctrina. Los 12 apóstoles fueron únicos. ¿Por qué? Porque no han existido otros 12. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo y, escucha esto, que eso no está de moda hoy, a los que se llaman apóstoles, que son falsos, sufrieron por la causa de Cristo. Eso es una cualidad de un apóstol, sufrir, ¿no? Establecieron la doctrina de la iglesia, esos 12, ¿no? Ahora, hoy en día hay apóstoles, sí los hay, pero también te advierto, hay una moda que está dañando la iglesia, que son los falsos apóstoles, los que se autoproclaman a ellos mismos apóstoles, ¿verdad? Y les gusta ir a hoteles de 5 estrellas, que otros pastores les den los diezmos y pasearse en avión demostrando que son superiores a otros. Esa es la moda que tenemos hoy en la iglesia, ¿verdad? Y quiero leerte un versículo de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, donde Pablo desenmascara esta falsedad, ¿no? Y dice aquí en 2 de Corintios 11, 13, dice,
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿no? Y el Apocalipsis habla de que son falsos porque ellos se nombran a sí mismos. Bien, apóstol, ¿vale? Este dedo. Ok, vamos con el segundo dedo, profeta. ¿El profeta qué es? Es un mensajero de Dios. La frase típica de un profeta es, así dice el Señor. ¿Qué hace un profeta? Y ahí tenemos que remodelar eso. El profeta, ante todo, predica la palabra. Y después también puede predecir hechos futuros, ¿verdad? Pero el profeta no es un adivino. Es que hay gente cuando viene alguien con un... Recuerdo cuando tuvimos aquí de Canadá a una hermana con un ministerio profético demostrado y contrastado, ¿verdad? Que viaja por diferentes lugares del mundo. Me dijo, pastor, yo quiero evitar que todo el mundo salga, ¿verdad? Como si yo voy a empezar a leer las cartas a la gente. No, porque Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a, repito, a predicar la palabra y a predecir hechos futuros. Ahora, nunca, hermano, escúchame bien, nunca te debes de guiar a la hora de tomar una decisión por una profecía. No cometas ese grave error. La profecía, según Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 14:3, dice que tiene tres propósitos: edificar, consolar, ¿no? Y fundamentar, ¿no? Entonces, ese es lo importante, que entendamos qué es la profecía. Y también dice otra cosa muy importante, que las profecías tienen que ser juzgadas. Dice, un profeta profetiza y otros cuantos escuchan esa palabra y la valoran, si está en la línea o no está en la línea. Que venga un profeta y te dé a ti una profecía personal sin estar sujeto a autoridad y sin juzgarla, no es bíblico. Pongamos las cosas claras, hermanos, ¿verdad? No es bíblico, ¿no? El profeta confirma lo que Dios ya ha hablado. Si tú te vas a casar por una profecía, muy mal. Porque al que Dios le tiene que hablar no es al profeta, es a ti. A ti te tiene que hablar, si es la mujer o el hombre que Dios tiene para ti. Si te vas a ir a hacer un viaje al Quinto Pino, ¿verdad?, de misionero, y va a ser solo en base a una profecía, error, ¿verdad? Error. Vemos el caso de Pablo. Cuando Ágabo viene y coge el cinto, Pablo no se conduce por lo que Ágabo le dice, ¿verdad? Sino que él hace lo que Dios le ha mandado a hacer, ¿verdad? Y evidentemente la palabra de Ágabo simplemente confirma, ¿no? Entonces, la profecía tiene que estar siempre bajo la palabra. Esto es muy importante. No podemos aceptar una profecía como válida que va en contra. Por ejemplo, yo he escuchado gente profetizar en el nombre de la Virgen María. Sí, hermanos, pero es que la profecía tiene que estar bajo la palabra. Esta es la palabra profética más segura, ¿no? Y también bajo el ministerio de la iglesia local. O sea, puede venir un profeta que es el super profeta, da igual, pero si va a una iglesia y hay un pastor, unos ancianos y unos líderes, se tiene que sujetar a ese gobierno local, porque Dios es un Dios de orden, ¿eh? Aquí no tenemos a ningún super, aquí todos somos siervos de Dios, que nos usa como Él quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? Pero no hay nadie que esté por encima de los demás en ese sentido, ¿vale? Apóstoles, ¿ok? Profeta, este es el dedo índice. Y el del medio, el corazón, el evangelista. ¿Qué es un evangelista? Una persona que tiene un don de Dios para atraer gente. ¿Han visto con Nick? Atraen gente. Ellos llegan a un sitio y la gente viene, ¿no? Y comunicar con poder el evangelio. Y vemos el caso de Felipe en Samaria. Vale, el pastor, quizás es el ministerio que más conocemos. ¿Cuál es el llamado de un pastor? Bueno, las funciones principales son amar a los hermanos y dar su vida por ellos. Vamos a empezar por lo primero, ¿verdad? Ese es el ministerio pastoral, amar, ¿no? Amar y dar su vida por ellos. Lo segundo, apacentar el rebaño, alimentándole con la palabra, con la predicación y con la enseñanza, y dar visión a la iglesia. Ser ejemplo, proveer dirección y guía, proteger de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, buscar a la perdida, dar consejo, animar y, algo muy importante, entrenar a otros siervos para que sirvan los 5 ministerios. Bien, entonces tenemos este dedo. Aquí es, bueno, yo lo tengo cambiado, pero normalmente aquí es donde ponemos el anillo, ¿no? Por eso es el anular, es lo que hace un pastor: rodear, amar, cuidar, etc. Y el maestro, el último dedo, ¿no? Donde se posan todos. ¿Te das cuenta? Maestro, aquí posan los demás dedos. Bien, entonces el cometido del maestro, ¿cuál es? Enseñar la sana doctrina. El maestro es aquel que cimienta y pone bases doctrinales sólidas en la vida de los creyentes. Y ¿sabéis una cosa? Jesús dijo, dice el evangelista, que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Sabes por qué? Porque los escribas y fariseos enseñaban pero no lo hacían. Y Jesús lo que enseñaba lo practicaba. Entonces lo que nos da autoridad a la hora de enseñar la palabra es que nosotros seamos ejemplo. Ahora, Pablo nos dice aquí que
a veces el pastor y el maestro van unidos en la misma persona, ¿no? Suele suceder muy a menudo. Bien, entonces recuerda, hermano, tú tienes dones. Dios te ha dado dones, tú has experimentado su gracia, ¿sí? Y Dios nos ha regalado ministerios en la iglesia que no están para hacer el trabajo, sino para capacitarnos y entrenarnos de tal manera que los miembros lo hagamos. Y lo tercero es persigue la madurez espiritual, o sea, ser como Jesús. Esa es la madurez espiritual. Aquí Pablo, fijaros, estamos en el Efesios 4, ¿vale? No nos perdamos. En el versículo 13, ¿verdad? Y en el 14, en el 13 nos dice que Él nos perfecciona a través de los ministerios para que lleguemos a la unidad, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una estatura que es la plenitud de Cristo. Es decir, no es cuestión, ya me bauticé, hermano, ya lo logré. Acabas de empezar la carrera. Acabas de empezar la carrera, ¿verdad? Es decir, seguir con Jesús es un camino, es un proceso, ¿no? De crecimiento y de madurez. ¿Sabéis lo que dice el diccionario? Que madurez es alcanzar el desarrollo completo. Eso es una persona madura, que ha alcanzado el desarrollo completo y total, ¿verdad? Y creo que esta es una palabra para aquellos que ya llevamos muchos años convertidos. ¿Sí? El peligro que tenemos a veces de, estamos fieles al Señor, sí, caminamos con Él, ¿no? Y le amamos. Pero hermanos, eso no quiere decir que por eso me tengo que estancar. Dios me ha llamado a crecer, a desarrollarme espiritualmente, a tener un desarrollo completo. Hebreos dice hay que dejar los rudimentos, las cosas básicas, ¿verdad? Para ti ya la necesidad de orar todos los días, de leer la palabra, de congregarte, de dar al Señor, esas son cosas básicas. Tú tienes que entrar en otro nivel. ¿Y el otro nivel qué es? Preocuparte por otros. Cómo crecer, cómo desarrollar el grupo de hogar, ¿verdad? Cómo servir con otro ministerio. Tienes que capacitarte, entrenarte y desarrollarte, porque las cosas básicas se supone que ya las tienes adquiridas, ¿verdad? Si yo tengo que volver otra vez a hablar contigo acerca de la importancia de que ores al Señor y le busques todos los días, entonces vamos para atrás, ¿no? Vamos para atrás, ¿no? Entonces, como en la vida, ¿no? El muchacho crece, se desarrolla, el adolescente, y al final es padre o madre, se compromete a criar a otros. Pues en la iglesia es lo mismo, tenemos que ir alcanzando esa madurez. Ahora, ¿cuáles según Pablo aquí serían los rasgos de un creyente maduro? Aquí tienes los rasgos de un creyente maduro, vamos a ver, de un creyente inmaduro y los rasgos de una iglesia local madura. Vale, ¿cuáles son los rasgos, las características de un creyente maduro? Bueno, lo primero que nos dice aquí Pablo es que camina sujeto a los ministerios de su iglesia local que Cristo ha puesto. Es decir, una persona que se deja ministrar, discipular, enseñar y corregir. En casa con Isabel lo estamos pasando muy bien porque ella habla castellano así, a medias, ¿verdad? Entonces tenemos que alternar entre castellano e inglés, ¿no? Pero ella llega y te dice, Jesús, corrígeme todas las cosas que diga mal. Porque está aprendiendo, ¿verdad? Y qué bonito es eso, ¿no? Que tú estás aprendiendo una lengua, yo he pasado por ahí, y tienes alguien que no te pasa ni una. Cada vez que te equivocas te dice, oye, que no se dice así, que la acabas de pronunciar mal. Y en un sentido puede parecer molesto a ratos, pero eso es lo mejor, ¿o no? Si estás aprendiendo y hay alguien que te deja cometer siempre el mismo error, o sea, llevas una hora hablando y has dicho ya 40 veces mal la misma palabra, ¿no? Entonces, qué pena, ¿no? Que no tomarse la molestia. Entonces, fijaros, un creyente maduro es una persona que se deja ministrar, discipular, enseñar y corregir, que agradece la corrección. Dice, hermano, gracias, no me había dado cuenta de eso. Muchas gracias. En segundo lugar, es una persona estable. ¿Sabes lo que significa la estabilidad? Que no estamos hoy aquí, mañana allí y después en el otro lado, ¿no? Sino que tenemos muy claro dónde el Señor nos ha plantado y ahí nos sostenemos. Y te quiero decir algo, las iglesias, todas las iglesias como las familias, pasan por tiempos buenos y por tiempos regulares y por tiempos difíciles, donde parece que la tempestad se va a tragar. Eso pasa en todas las iglesias. Ahora, si tú quieres estar en una iglesia que siempre está en el mejor momento, ¿verdad? Y te vas de un lado a otro, saltas de un sitio a otro, te aseguro que eso no te va a ayudar a crecer, ¿verdad? Pablo dice aquí, una persona madura es una persona estable, que persevera en la fe y en la sana doctrina en la iglesia donde Dios le ha plantado. En tercer lugar, permanece en la intimidad con Cristo. Juan 15, eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Otra cosa que dice Pablo aquí importante, camina en el Espíritu y produce fruto, ¿verdad? A veces nos quedamos con esto, hermanos. Yo soy fiel al Señor, sí. Pero la pregunta es, ¿estás dando fruto para Cristo?
¿Estás dando fruto? ¿Estás desarrollando tu carácter? ¿Estás realmente en esa pasión por llevar almas al Señor, por discipular a otros, ¿verdad? Dar fruto, y fruto que se vea. Pablo le dice a Timoteo, le dice esto, cuando le escribe, le dice, Timoteo, que tu crecimiento sea notable a todos. No que pasear la Biblia y ya está. No, le dice, Timoteo, tú tienes que ejercitarte, tienes que ser una persona disciplinada como un soldado y se tiene que ver públicamente, se tiene que ver que tu crecimiento es notable a todos. Yo te pregunto, ¿pueden ver otras personas que estás creciendo? Y hablo a los responsables de grupos de hogar. ¿Pueden ver otras personas que tú eres una persona disciplinada, que estás obedeciendo lo que te estamos enseñando, que estás trabajando en tu tiempo personal y esforzándote para que realmente en el grupo donde estás liderando Dios se manifieste? Tienes que preguntarte esto. Porque Pablo le dijo a Timoteo que tu crecimiento no seas que, sí, yo estoy creciendo. No, que los demás vean realmente que hay un crecimiento en tu vida. Ahora vamos al contrario. ¿Cuáles son los rasgos de un creyente inmaduro? Bueno, lo primero es que camina por libre. ¿Te has encontrado con una persona así? Yo me he encontrado con hermanos que empiezan a levitar. Y dice, yo con el Señor, hermano. Yo ayuno, yo leo la Biblia, yo tengo allí mi aposento, ¿verdad? Yo con el Señor. Pero yo le pregunto, ¿y esto qué? ¿Qué pasa con esta otra relación? Porque ese sí, yo con el Señor, pero ¿y esta otra relación qué? ¿Y con el hermano que te cae mal, con el que te pisa el callo del pie, qué haces? ¿Verdad? ¿Qué haces? Simplemente vienes, porque eso es lo que hacíamos cuando íbamos a misa, ¿no? Íbamos allí, media hora más o menos, duraba, entrábamos, nos marchábamos, hasta luego. Esa era nuestra vida religiosa. Y hermano, la iglesia no es eso, es una familia unánime, donde tú y yo, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir, a amarnos, a arreglar a veces cuando, saltan las chispas, a pedirnos perdón, etcétera, ¿verdad? Pero una persona inmadura es una persona que camina por libre, que no se somete al ministerio, que te dice siempre esa frase, yo con el Señor. Bien, pero no se deja ministrar, ni discipular, ni enseñar, ni corregir. Y entonces no hay crecimiento. Lo segundo es una persona inestable que se deja arrastrar por toda clase de doctrinas extrañas. Y voy a aplicarlo a nuestra realidad, ¿verdad? Quizás tú llegas aquí, vienes de tu país y dices, no, es que esta iglesia no es como la de mi país. Voy a buscar una como la de mi país, pues va a ser muy difícil que lo encuentres. Porque estamos en otra tierra. Tampoco esta iglesia es como la iglesia de la cual yo salí. Salí de Madrid, de una iglesia cristiana, sólida, etcétera, pero que ha experimentado un montón de transformaciones. Entre otras cosas, el edificio. Cuando yo salí, la iglesia tenía apenas 200 personas, hoy tiene 1.200. Un edificio propio, un ministerio. O sea, ha habido tantos cambios para crecimiento de la iglesia. Yo voy a la iglesia donde salí y casi no conozco a nadie. Casi no conozco a nadie por el crecimiento tan tremendo que ha tenido la iglesia. Pero la iglesia sigue firme, sigue fundamentada en la doctrina. Entonces, si quieres encontrar aquí una iglesia igual en formas, estoy hablando, que la que tú tenías en tu país, tienes que cambiar el chip, ¿verdad? Y entender que una cosa son los fundamentos y otra cosa son las formas y las maneras. Entre otras cosas, si te acuerdas, nuestro hermano Roger nos lo dijo, porque nuestra iglesia tiene que ser una iglesia donde los españoles y los vascos quieran venir. Sí, porque ese es nuestro objetivo, alcanzarles a ellos. Sí, entonces tenemos que tener muy claro como iglesia y tenemos que estar abiertos a los cambios y a las formas, hermanos, que también tienen que suceder. Ahora, te quiero decir otra cosa importante. Una iglesia que va a crecer, Dios tiene que hacer cosas nuevas con ella. ¿Sí? Mete esto en la cabeza. Si tú oras, y creo que oras igual que yo, para que el Señor nos dé crecimiento a la iglesia, Dios va a tener que hacer cosas nuevas con nosotros. Y te cuento la última, la campaña de Nick. Teníamos ya la programación de este año y cuando eso me llega, empiezo a orar, busco a Dios y veo claramente que el Señor me dice, Jesús, hay que hacer eso. Yo dije, bueno, nunca hemos hecho una campaña, es un minusválido, yo qué sé si este hombre realmente va o no va, o predica o qué hace, ¿verdad? Y empiezo a investigar, empiezo a orar y al final ese es el riesgo, ¿no? De meterte en algo nuevo que nunca hemos hecho, que no sabemos cómo va a salir. Pero hermanos, es que Dios siempre bendice cuando lo que nos mueve son las almas, lo que nos mueve es el crecimiento. Señor, queremos crecer. ¿Y eso qué involucra? Tenemos que hacer cosas nuevas. Lo del Urrico Festa del sábado, esa es una actividad nueva. Ahí estamos navegando. Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo atraemos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo llegamos? Pero ¿qué es lo que nos mueve, hermanos, a hacer algo nuevo? Queremos ver más almas venir a Cristo. Amén. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en claro. Date cuenta que en Hechos de los Apóstoles dice que los que habían creído, todos ellos no vivían de emociones, sino que perseveraban unánimes en la doctrina, ¿no? En la palabra, en la Santa Cena, en la oración y en la comunión. Entonces, si vas en busca de la última moda, te has equivocado aquí.
viniste al lugar incorrecto. Si vas en busca de la última sensación espiritual, vivimos en un mundo que busca solo las emociones, también te equivocaste. Porque lo que nosotros hacemos es predicar la palabra. Y lo que queremos es que el Espíritu Santo nos toque y nos cambie de una forma genuina. Que lo que tú experimentes hoy aquí, ¿verdad?, perdure en tu vida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. No que vengas aquí, tengas una experiencia súper emocional y el lunes vuelvas otra vez a la mentira o al chisme o a defraudar. Porque, hermanos, eso no es cristianismo. La verdadera comunión con Dios nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar, nos tiene que llevar a abandonar el pecado, a cambiar todas nuestras costumbres y nuestras viejas mañas y vivir una vida santa para Dios. Hermanos, eso es la verdadera comunión con Dios. Ahora, el otro aspecto importante de una persona inmadura, le falta intimidad con Cristo. Va mirando al hombre, se deja seducir y manipular por falsos maestros. Y hago una advertencia, ten cuidado con lo que escuchas en YouTube y en Internet. Ten cuidado, porque a veces oímos picos de oro, pero no sabemos cómo está su matrimonio, no sabemos a qué autoridad están sometidos, no sabemos. Sabemos que tienen muchos likes, pero no sabemos la otra parte. Entonces, cuando yo estoy bajo la doctrina de alguien, tengo que valorar y juzgar realmente esa persona, no juzgar, valorar realmente qué testimonio tiene, ¿verdad? Antes de reconocer eso. Entonces, cuidémonos de ello, porque también es cierto que hay muchos falsos maestros y muchas doctrinas, Jesús lo advirtió, ¿no?, en este tiempo. Y la última característica del inmaduro es que camina en la carne y no produce fruto, no desarrolla carácter. Es decir, no hay trayectoria. Si, hermano, si tú llevas 5 años convertido, tienen que haber pasado en tu vida un montón de cosas que Cristo ha hecho para que tú seas una persona diferente. Si sigues paseando la Biblia y viniendo al culto 5 años después y sigues con las mismas mañas y las mismas cosas del pasado, exactamente igual, sigues todavía con el cigarrillo, sigues todavía viendo pornografía, etcétera, etcétera, bueno, algo ahí no funciona, ¿eh? No funciona, porque en 5 años que llevas caminando con el Señor, hermanos, debe de haber un cambio en tu vida, ¿no? Debe haber un cambio en nuestra vida, un desarrollo de carácter. Debe de haber una trayectoria, que alguien que te conoce te mire y diga, oye, wow. Lo que me dijeron a mí me dijeron cuando me convertí, eso Jesús, nada, es un cambio de chaqueta, ¿verdad? Que ahora en vez de estar ahí estudiando para cura, te cambias la chaqueta y vas a hacer otra cosa. Sin embargo, a los 4 años se dieron cuenta de que no era un cambio de chaqueta, que era un cambio total de vida, en los estudios, en la carrera, en el matrimonio, en los hijos, totalmente cambiado, totalmente diferente a lo que esa persona consideraba que debía de vivir en mi vida, ¿sí? Caminar en la carne es inmadurez, no produce fruto, no desarrolla carácter. Y vamos con el tercero. ¿Cuáles son los rasgos de una iglesia local madura? Bueno, lo más esencial es esto. Una iglesia que está sana siempre va a crecer. Entonces, no nos tienen que preocupar los números, hermanos. Nos tiene que preocupar que estemos sanos espiritualmente, ¿verdad? Porque el crecimiento verdadero, y si no mira al niño, al hijo que tú tienes, es lento y es un proceso, hermanos, basado no solamente en asistir a la iglesia. Me gustaría que esto el Espíritu Santo lo meta en nuestra cabeza. El crecimiento verdadero no es solamente venir a la iglesia. El crecimiento verdadero es un discipulado. Es un caminar con Cristo que produce una transformación en mis hábitos de vida. Y eso es lento. Cuando Hechos nos habla del crecimiento, Hechos 6.1 que dice, crecía el número de discípulos. Otra vez, crecía el número de discípulos, no de fans, no de asistentes, no de gente emocionada. No. Crecía el número de discípulos, gente comprometida con Jesús. ¿Y sabes lo que nos pasa? Que vamos en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, pastor, tenga cuidado cuando suba al púlpito, no hable tanto de compromiso. No sea que la gente se le vaya. Bueno, pues ¿qué predicó Jesús? Compromiso, claro y directo. Si alguno quiere ser mi discípulo, pues mira, echa las cuentas primero, pero esto es lo que espero de ti. Entonces tenemos que predicar compromiso. Vamos en contra de la corriente, sí señor. Pero hermanos, ese es el crecimiento que Dios nos quiere dar. Y el crecimiento requiere solicitud y requiere esfuerzo. Fíjate Pablo cuando habla a los Corintios, este versículo lo conocemos todos muy bien. Primera de Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Habla de un crecimiento constante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, una iglesia, hermanos, que está sana, tiene que estar creciendo siempre. Pero no solamente por un tema de números, no, sino por un tema de cambios espirituales en nuestra vida. Entonces, una iglesia local madura se aferra a la palabra de Dios, mantiene la autoridad suprema de la Biblia por encima de todo como norma
de fe y como norma de conducta también, ¿verdad? Y bueno, no quiero extenderme con versículos, ¿verdad? Predica el Evangelio. El centro, como dije el día pasado, en la Gran Comisión, hace discípulos, y no los hace el pastor, sino que la iglesia entera hace discípulos, vive en el discipulado. Y la otra cosa es que planta iglesias. Fijaros, si una persona está sana, como he dicho antes, si tú estás sano espiritualmente, ¿qué vas a hacer? Vas a discipular a otros. Si nuestra iglesia está sana, ¿qué va a hacer? Va a plantar iglesias. Es que es ley de vida. No, creced, multiplicaos y llenar la tierra, Génesis, ¿o no, hermanos? ¿No es lo que Dios ha establecido? Es normal. Si tú estás sano, lo normal es que tú estés discipulando a otra persona y reproduciéndote en otro. Eso es lo normal de una persona sana. Y si nuestra iglesia está sana, no es lo súper, ¿verdad?, que plantamos una iglesia en un lugar. No, es lo normal que vamos a estar reproduciéndonos en plantar otras iglesias y predicar el Evangelio. En segundo lugar, una iglesia que es madura, las relaciones mutuas están marcadas por el amor. Hermanos, si no hay amor, no hay crecimiento. Si no hay amor, igual que la gente llega, se nos va por la puerta de atrás, ¿verdad? Es evidente. Las disputas, las contiendas, los celos, los resentimientos, las divisiones, las faltas de perdón frenan el crecimiento. Tengámoslo en cuenta. En tercer lugar, Cristo es el centro de la vida de la iglesia. Él es la cabeza, Él es la autoridad. Hay una pasión por Jesús. ¿Saben lo que me preocupa a mí cuando ellos cantan aquí? Cuando me proponen, vamos a tener una nueva canción, que sea Cristo el motivo de la canción. Que sea bíblica y sea cristocéntrica. Puede tener una melodía más bonita, más apasionada, más emocional, bueno. Pero hermanos, es importante a quién cantamos y qué cantamos. Y nuestro cántico es Jesús. Tenemos que hacerle el centro de nuestra música, de nuestra adoración, ¿verdad? Y adorarle a Él y ser bíblicos también en eso. En cuarto lugar, la unidad es esencial en una iglesia que está madura, ¿verdad? Todos los miembros se ayudan unos a otros, dice aquí, están sujetos a Cristo que es la cabeza, y por eso la armonía es esencial para crecer. Quiero contarte una fábula de Esopo. Esopo fue un fabulista griego y cuenta esto Esopo. Cierta vez 4 bueyes pastaban alrededor de un prado y como se llevaban tan bien, se juraron eterna amistad. Hasta que de pronto apareció un hambriento león y los atacó. Pero estos 4 buenos amigos se defendieron mutuamente y le hicieron huir a esta fiera hambrienta. Y entonces el león, que era bien inteligente, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que estaban muy bien unidos estos amigos y empezó a darle vueltas a la cabeza, mientras iba ahí el león todo paciente, a ver cómo les podía separarles primero y segundo, comérselos. Y dijo, bueno, ya tengo el secreto. Voy a enemistarles entre ellos 4. Les voy a enemistar. Entonces, ¿qué hizo? Dice la fábula, buscó a cada uno de ellos por separado y empezó a susurrarles al oído, ¿a que no sabes lo que este ha dicho de ti? ¿Verdad? Empezó a susurrarles al oído lo que los otros habían dicho de ellos, lo malo que habían dicho de ellos. Bien, y cómo hablaban los otros cosas feas, muy feas a sus espaldas. Claro, ¿qué pasó? Que cada uno de los bueyes, al oír lo que el león les dijo, empezaron a molestarse un montón hasta el punto que terminaron su amistad para siempre. Y después de terminar su amistad se fueron alejando el uno del otro, ¿verdad? Entonces el león dijo, lo tengo. Ahora primero están enemistados, ¿verdad? Y separados. Ahora me toca actuar. Voy a cazarles y me les voy a merendar uno por uno. Y así lo hizo. Y el último buey en morir, dijo esto antes de morir, qué tontos hemos sido. Por creer las cosas que me dijo el enemigo, nos desunieron y fuimos una presa fácil para él. Y añade Esopo como moraleja, la unión hace la fuerza y la discordia nos lleva a perecer. Y quiero que pase el grupo de alabanza aquí, ¿verdad? Y tomemos unos minutos delante del Señor con esta canción. ¿Sabes, hermano? La primera responsabilidad que tenemos como miembro de la iglesia es proteger la unidad de nuestra iglesia, negándonos rotundamente a chismear, criticar, murmurar y juzgar. La unidad es un don del Espíritu Santo, pero nosotros, tú y yo, somos responsables de guardarla, de cuidarla y de fortalecerla. Y yo te pregunto, ahora que estás ahí con tus ojos cerrados, te pregunto, ¿cómo estás actuando tú
¿Verdad? Pablo nos habla de estas 4 conductas, ¿no? De la humildad, del amor, de la paciencia, de la mansedumbre. A lo mejor esta mañana es un momento hermoso para que tú puedas arreglar eso que tienes pendiente, que puede ser quizás algo pequeño, pero que realmente te está impidiendo estar en armonía con tu hermano. Te ha alejado, como pasó con los bueyes, te ha alejado, oíste que dijeron de ti, te enteraste de no sé qué, ¿verdad? Y eso se metió en tu corazón y de repente ya hay una distancia. Hay una distancia. Nosotros, hermanos, somos llamados a reflejar la unidad y la armonía de la Trinidad aquí en esta tierra que tanto necesita el Evangelio. Es tan importante que podamos confesar nuestras ofensas. Todos ofendemos muchas veces, y pedir perdón o otorgar perdón a mi hermano para que estemos en acuerdo todos. ¿Sabes? La falta de acuerdo y de unidad sería como una red que tiene un agujero. En esta semana queremos salir a pescar. Vamos a estar en todos los colegios con los niños, invitando personas, ¿verdad? Y no nos podemos permitir el lujo de tener un agujero en la red, sino tenemos que decir: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a hablar con mi hermano, ayúdame a arreglar eso, pero quiero estar en unidad, quiero estar en acuerdo. En segundo lugar, te pregunto, ¿has descubierto los dones que Dios te ha dado? ¿Te has conformado con venir aquí y alimentarte, pero como miembro de la iglesia realmente no estás sirviendo al Señor y no te has prestado a ser entrenado y capacitado? ¿Verdad? Necesitamos personas, por ejemplo, en audiovisuales, necesitamos personas en sonido, necesitamos personas en la guardería. Hay tantas necesidades en la iglesia de servicio y tantas posibilidades de servicio y tantos dones en esta habitación. La pregunta es eso: si tú crees que Dios te ha dado un don y estás dispuesto a prestarte para ser entrenado y capacitado y servir y glorificar a Dios con ese don. La última diapositiva, por favor, me la ponen, que hay aquí, es primera de Pedro 4:10. Y ahí Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, todos hemos recibido uno por lo menos, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No es tuyo, los dones son de Jesús. Él te lo da a ti para suplir necesidades concretas que hay en el cuerpo. Y la última pregunta que quiero hacerte es: ¿estás persiguiendo la madurez espiritual? ¿O hace tiempo ya que te estancaste? Te quedaste quieto, estancado, estás vegetando espiritualmente, pero realmente no estás creciendo. No estás creciendo, no estás madurando en Cristo, no estás completando ese proceso al cual Dios te ha llamado. Aleluya. Respóndele al Señor. Vamos a cantar esta canción. Aleluya. Señor, en esta mañana venimos delante de ti como iglesia, mirándonos en el espejo de tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que tú nos convenzas de la importancia de guardar la unidad que tu Espíritu ha creado entre nosotros, Señor. Tú lo has hecho, Señor, al hacernos tus hijos, perdonarnos. Somos una familia en ti, somos hijos tuyos, somos hermanos en Cristo Jesús. Señor, quiero pedirte que nos llenes de humildad, que nos llenes de paciencia, que nos llenes de perdón, Señor, de amor verdadero los unos por los otros, Señor. Que aunque seamos tan distintos, tan diferentes, de diferentes naciones, Señor, podamos vivir en la unidad y en la armonía. Que podamos ensamblarnos los unos con los otros, Señor, de tal forma que formemos un todo que camina en acuerdo, en mutuo acuerdo, Señor. Queremos que nuestra red como iglesia esté bien reparada, bien entretejida, Señor, bien entretejida, de tal manera que cada uno podamos caminar, oh Dios, para alcanzar la meta, que es ganar almas para ti y hacer discípulos, Señor. Ayúdanos a que fluya el perdón. No permitas, Señor, que haya ofensas sin perdonar que rompen la unidad, Señor. Oh Dios, y danos gracia también para reconocer los dones y los ministerios que tú has puesto en la iglesia, Señor. Que nosotros estemos dispuestos a ser entrenados, a ser capacitados, a aprender para hacer la obra del ministerio. Cada uno, Señor, cada uno con el don y con la habilidad que tú le has dado, Señor. Y también queremos orar que nos hagas madurar, que seamos una iglesia madura,
Que seamos creyentes maduros, Señor. Que nos corrijas de nuestras inmadureces, Señor. Oh Dios, que no seamos fluctuantes yendo de un lado para otro, sino que tengamos claro dónde tú nos has plantado, Señor. Y ahí demos mucho fruto, ese fruto que te glorifica, Señor. Porque tú has dicho que lo que te glorifica al Padre es que demos mucho fruto. Aleluya, y que ese fruto permanezca, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Quiero, antes de dar paso a Johanna y explicar los anuncios, quiero hacerte una invitación. Si en esta mañana tú estás aquí y realmente Jesús te ha hablado a tu vida y te ha hecho ver que necesitas de Él, así de sencillo. El Evangelio es muy sencillo, hasta un niño lo entiende, ¿verdad? Que tu vida tal como la estás llevando ahora no te lleva a donde tú quieres, pero que en esta tarde quieres que Jesús te dé una nueva vida, que Jesús te transforme, que Él te cambie, que cambie tu vida, que cambie tu matrimonio, que cambie tu familia, que cambie tu situación. Yo quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Esta oración que yo hice un día también, porque entendí una cosa, y es que no podía vivir sin Jesús. Que Jesús era todo lo que yo necesitaba. Jesús es todo. Es la vida, es el camino, es la plenitud, es la restauración. Jesús es todo. Y de una forma muy sencilla, ¿verdad? Se lo pedí, como tú se lo puedes pedir ahora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Te doy gracias porque desde antes de la creación del mundo tú pensaste en mí. Hoy te pido perdón. Hoy reconozco que soy pecador, que te he fallado, Señor. Perdóname. Vengo delante de ti como estoy y te entrego mi vida. Te invito a entrar en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, Señor. Cámbiame, perdóname, transfórmame. Oh Dios, quiero vivir, quiero ser tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.